Permítanos complacerle con esa canción que tanto le gusta. Llámenos al 2283-5279. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Gracias por estar en sintonía. Gracias a las personas que nos siguen tanto en vivo como aquellas que nos escuchan a través de las redes sociales en vivo o de manera diferida. También a quienes se enlazan con nuestras retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Recuerden, nuestras redes sociales le esperan. Radio 870 UCR, así nos encuentra en Facebook y en Instagram y en nuestro canal en YouTube, Radio Emisoras UCR, donde compartimos muchísimo material, mucha información de todos nuestros programas y de todas las radioemisoras. También esperamos sus comentarios al número en cabina, 2283-5279. Continúe en sintonía de la Radio 870 UCR. La negritud, dicen Marcos Gobea y Mariel Silva, fue un concepto cultural y político surgido de la reacción contra la opresión del sistema colonial y el racismo reinante en las sociedades oprimidas por Occidente. La negritud fue un movimiento de resistencia y de liberación, no solo porque designó un movimiento de escritura literaria de África negra, sino porque también se presenta como una lucha, como una resistencia. Fue un movimiento en contra de la consideración del negro como ser inferior o dependiente, es decir, fue una estrategia para revalorizar, apreciar y ponderar todas las características que se consideran como propias de la cultura negra y que pueden oponerse a los estereotipos europeos. Queremos conocer sus dudas y comentarios. Llámenos al 2283-5279. Hoy queremos hablar en torno al proyecto Conversaciones Pendientes, diálogos y encuentros en torno a la experiencia sensible de la negritud. Para eso nos acompaña Aisha Morales, quien es parte de las dos personas que forman este proyecto en su coordinación y en su conjunto. Bienvenida, Aisha, ¿cómo estás? Bien, Glory, muchas gracias y gracias por la invitación a este espacio muy importante para mí y para Lucía Levy, quien hoy no va a poder acompañarnos en la entrevista, de tener un espacio en el cual compartir lo que hemos estado pensando y lo que hemos estado construyendo como artistas. Uh-huh. Y bueno, también debemos agradecer a Vania Solano, quien tras bambalinas, ella es la coordinadora del Observatorio de la Acción contra el Racismo y quien es la gestora de este espacio de conversación. A ella le agradecemos muchísimo. Por supuesto, le invitamos a seguir al Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica en redes sociales, donde van a encontrar diferentes informaciones muy interesantes todas, sin duda. Le invitamos a escribirnos y a participar del programa. Puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónica sabervivirucr@gmail.com o bien nos puede llamar al 2283-5279. 2283-5279 es la línea. Y quizás para empezar, Aisha, nuestra conversación, habrá que viajar o te pediría que viajemos a la gestación de esta idea. ¿Cuál es la inquietud o la inspiración o ambas que las mueve a ustedes a pensar, a escribir y a proponer este proyecto, Conversaciones Pendientes? Y esta quizás todavía no hablando del proyecto en sí, sino de este previo que la hace a una movilizarse a ciertos lugares. Sí, bueno, muchas veces algo que creo que es importante entender es que los proyectos artísticos pocas veces se articulan y se gestan como de manera lineal, ¿verdad? Sino que devienen como de un montón de acontecimientos, reflexiones que se encuentran en un momento dado y bueno, dan a la luz a un proyecto creativo. En nuestro caso, con Conversaciones Pendientes, esto inicia específicamente con el encuentro, un encuentro personal que tenemos Lucía y yo. Lucía Levy, de quien estoy hablando, es bailarina,
afro-costarricense, y yo, pues que soy actriz también afro-costarricense. Entonces, nosotras tenemos en primera instancia un encuentro personal. Teníamos mucho tiempo de compartir espacios artísticos que nos encontraban, pero no nos terminábamos de encontrar, siempre nos veíamos ahí a la distancia, hasta que un día comenzamos a conversar y nos pasó algo que fue definitorio para la constitución de este proyecto, y fue que no pudimos dejar de hablar. Y conversamos, ¿verdad? Y era como, uy, hay mucho de qué conversar, ¿verdad? Entonces, inmediatamente ahí surge como un deseo de hacer algo con esas conversaciones, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Queda ahí como, qué interesante sería como generar un podcast y a veces invitar personas y hablar de esto, pero es una idea que queda por ahí, ¿verdad? Al lado también con el deseo de generar una exploración en torno, estas conversaciones, por supuesto, que se dieron entre nosotras, tenían que ver específicamente con la cuestión de ser mujeres negras, habitando contextos principalmente artísticos, donde la mayor cantidad de personas pues no son como nosotras. Entonces, como que un poco también en esa línea surgió por ahí otro deseo, ¿verdad? Que era como el de hacer una exploración una exploración más plástica en relación como al color de la piel, y hacer siempre como un poco como ese contraste, ¿verdad? Que termina derivando en ser, ¿verdad? Como la otredad en nuestros contextos y tal. Entonces habían como dos ideas ahí, ¿verdad? Que teníamos como un poco engavetadas, y de pronto llegó una propuesta de una chica que estaba haciendo una investigación sobre Eulalia Bernard en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ella está haciendo como esta investigación y nos propone como, nos plantea por qué no le damos continuidad a esta investigación sobre Eulalia, o sea, cómo una investigación más teórica se puede empezar a materializar en un proyecto artístico. Yo en aquel momento como que le planteo a esta chica, que me parece importante también decir el nombre porque fue un motor fundamental para este proyecto, Sofía Vindas. Ella también es historiadora y docente de la universidad y trabaja como en varios proyectos dentro de la Universidad de Costa Rica. Yo lo primero que le digo a Sofía es como, yo no voy a representar a Eulalia Bernard, ¿verdad? Pero voy a investigar un poco más sobre su trabajo para ver qué de eso nos puede aportar a nosotras a generar un proyecto artístico. Ya en ese momento yo también dije, bueno, está la posibilidad de hacer algo en relación como a la experiencia de la negritud, pues bueno, voy a recontactar a Lucía para ver si aquello que habíamos pensado se encuentra. Y entonces, mucho como indagando sobre Eulalia, leyendo su poesía, yo me encuentro casualmente con un video donde hay un ex estudiante. Eulalia fue docente también, al igual que yo, de la Escuela de Estudios Generales. Ella fue socióloga. Y me encuentro con un video en el que alguien habla de algo fundamental que ya yo había escuchado que Eulalia hacía, ¿verdad? Que ella era, a cualquier estudiante afrodescendiente que se topaba en la universidad, en el pretil, lo agarraba y literalmente le decía, usted tiene que llevar mi curso. Ella se esforzó mucho porque las personas afro que estudiaban en la universidad en su tiempo tuvieran una formación un poco más formal, valga la redundancia, sobre la historia de las personas negras en este país. A ella le parecía importante, y de esa acción a mí me pareció como muy potente su necesidad también de encontrar a estas personas y entender que las personas afro o las personas que tenemos esta vivencia particular de ser personas afro en un país en el que hay hay un deseo constante, ¿verdad? Un poco como de blanquear esa historia, ¿verdad? Que nos encontremos. Y entonces ahí fue donde encontramos como nosotros mucha potencia en el accionar de Eulalia, y fue como, ok, esto es lo que podemos hacer para honrar el trabajo de esta mujer y continuar con su legado. Y fue como
proponer espacios de encuentro entre personas afrodescendientes. Y entonces, ya nosotras veníamos hablando de una experiencia de la afrodescendencia que se vincula específicamente con la negritud, el color de la piel y lo que eso representa, ¿verdad? En los contextos costarricenses. Y de ahí, ¿verdad? Como después de un ir y venir y, muchos, y de muchas conversaciones, se gesta conversaciones pendientes, como un espacio que pretende darle un lugar a la experiencia sensible de la negritud y darle un lugar a esas conversaciones que consideramos nosotras están pendientes también a lo interno de las comunidades afro y de las personas negras. Uh-huh. Yo creo que en este punto sería importante, Aisha, hablar de conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué significa la experiencia sensible de la negritud? En sí mismo, ¿qué significa la negritud como un concepto? También cuando hablamos de estos temas, muchas personas, digamos, se van al lugar de, es que ya no se puede decir nada, porque ya todas las palabras van a ofender. Yo creo que cuando estamos ahí es porque no tenemos el marco completo de por qué hay ciertas expresiones o ciertas palabras o ciertas referencias que digamos que se hacen de manera peyorativa y hay otras que no, ¿verdad? Que más bien se hacen de una forma reivindicativa. ¿Verdad? Entonces, y nos encontramos en este terreno de estas conversaciones pendientes y de esta sociedad que quiere blanquear su historia, entonces evidentemente no sé cómo referirme a la experiencia de las otras personas, que es una experiencia que no es la mía, por ejemplo. Entonces, tal vez estos conceptos enlazados en eso cotidiano que en el lenguaje sale y que de repente no comprendemos. Entonces, eso nos daría mucha claridad para seguir la conversación. Bueno, como vos bien introduciste, como vos hablaste al inicio, ¿verdad? La negritud inició como un movimiento de valoración y apropiación de la identidad negra y específicamente en reacción al racismo, ¿verdad? Es un movimiento que también viene a hacer conciencia de lo que es ser persona negra, ¿verdad? Y de cuál es la historia que atraviesa nuestros cuerpos. Es al mismo tiempo una búsqueda de igualdad, ¿verdad? Y también es una búsqueda y un rechazo a la opresión, ¿verdad? La negritud al mismo tiempo, aparte de como vos planteabas, de ser un movimiento que se gestó en el área como de la literatura, y se convirtió como en un símbolo de resistencia. Cuando nosotras hablamos de o señalamos la importancia de conversar sobre la experiencia sensible de la negritud, concretamente estamos hablando como de esa experiencia emotiva, esa experiencia que atraviesa nuestros cuerpos cotidianamente, eso que vivimos a diario siendo personas negras, ¿verdad? Que muchas veces está impregnado de una experiencia que requiere de un proceso de constante resiliencia y de autovaloración, ¿verdad? Nosotras como que lo que identificamos conversando era como esta sensación de que muchas veces las personas afro nos tenemos que encontrar como para reivindicar, ¿verdad? Y valorar nuestra experiencia humana, ¿verdad? Como hacia una afuera, pero pocas veces tenemos espacios para darle un lugar a cómo eso nos atraviesa en nuestra humanidad. Y cuando hablo de humanidad estoy hablando en todo nuestro ser sensible, ¿verdad? Entonces, es más que de un concepto, estamos hablando de una vivencia específica. Y es que enfrentar, y la negritud no solo tiene que ver con el racismo, pero hay una experiencia que se vincula específicamente con la exclusión, que es
que determina de alguna manera también la construcción de nuestras identidades, ¿verdad? Y creo que, y pensamos que es importante darle un lugar a esa experiencia en un espacio también íntimo, en un espacio afrocentrado y en un espacio seguro, porque tenemos pocos espacios seguros para hablar de esto, como bien vos decías, ¿verdad? La gente dice, pero eso ya pasó, eso del racismo sucede en Estados Unidos, aquí es como, ya eso ya no es así, ¿verdad? Y puede ser que acá vivimos esa experiencia con otras, desde otros lugares y con otras intensidades, pero sí es claro que el ser una persona afro y principalmente ser una persona negra en este contexto, bueno, y en muchos contextos mundiales, pero digamos como que nosotras en este momento estamos como apelando específicamente al contexto costarricense, es una experiencia que también nos atraviesa sensiblemente y para nosotras es importante darle un lugar a eso, porque en el momento en el que no le damos un lugar a nuestra sensibilidad, no le estamos dando un lugar a nuestra humanidad. Y entonces sí es importante exigir, sí es importante generar un proceso de concientización hacia afuera, pero también es fundamental comenzarnos a dar entre personas afro hacia adentro, digamos, como una contención y un acompañamiento al respecto. Mientras te escucho, Aisha, pienso que las personas podemos contactar con nuestras propias etiquetas, digamos, y con nuestra propia experiencia para poder entender la experiencia del otro y de la otra, aunque yo viva en una piel mestiza, digamos, ¿verdad? Aunque mi cuero sea otro, pero es del mismo material sensible. Entonces, por ejemplo, nosotras como mujeres, yo diría que el 90%, esto es una cifra mía, ¿verdad? Pero diría que el 90% de las mujeres hemos vivido algún tipo de acoso en algún momento de nuestra vida, sea acoso callejero, acoso en lo laboral, alguien nos vio de una forma que nos incomodó y nos tuvimos que subir la blusa porque no quería que el otro me viera, o, ¿verdad? Este tipo de cosas nos pasan en los cuerpos de las mujeres. Independientemente a lo que ser mujer implica que alguien en algún momento te pudo haber visto feo y que vos te hayas sentido incómodo. Sí. Y no lo pongo en el 100% porque para no generar polémica, lo pongo en un 90%, pero creyendo que es el 100%. Ahora, esa experiencia, esa mirada, eso significa también en una acción cotidiana, significa que uno a veces anda como viendo a ver si lo están viendo feo, ¿verdad? Como mujer. Y a esto, si le ponemos otras, ¿verdad? Si sos una mujer diversa, si sos una persona que tiene alguna condición asociada a la discapacidad, si sos una persona negra, es decir, van a haber cosas que pasan que de repente no es que el policía te arranque a palos, digamos, pero sí tiene que ver con cosas que no te hacen sentir cómodo, con cosas que te incomodan, que pasan, que además se superponen, ¿verdad? Como esta cosa de los micromachismos, ¿verdad? Que te dicen, y eso pasa en todas, digamos, las diferencias, en todos los cuerpos sensibles diferentes que somos, ¿verdad? Porque ya lo has dicho, pero profundicemos en la necesidad y la importancia de hablar de esto, porque parece que esto lo vivo yo y entonces ahí lo paso yo en mi corazón, pero al hacerlo en colectivo hay una potencia distinta. ¿Cuál es esa potencia? Sí, yo siento que es la potencia del empoderamiento. Hay algo que pasa que cambia completamente cuando yo estas experiencias que vivo en soledad las puedo colectivizar. Y la primera cosa que sucede es que yo empiezo a poder nombrar y entender eso que vivo, ¿verdad? En estos contextos, eso que vivimos comienza a tener nombres y palabras, y eso es importante, ¿verdad? Y muchas veces entender que ciertas acciones o ciertas experiencias
son racismo, digamos, no es tan claro, ¿verdad? No solamente como persona negra siempre estás, ¿verdad?, logrando identificar eso con claridad, porque son muchas capas, ¿verdad?, las que estamos atravesando constantemente. Entonces, la posibilidad de apalabrar o simplemente nombrar, ¿verdad?, como estas experiencias y poderlas apalabrar en un colectivo al que no le tenés que explicar mucho el asunto porque entiende concretamente lo que estás, esa experiencia que atravesaste, no sé, genera algo que es lo que nosotras estamos como descubriendo, que tiene que ver con ese empoderamiento colectivo y esa reconfiguración de mi propia identidad, ¿verdad? Hay algo hay una potencia que se da en la colectividad que es fundamental, y es que, Glory, no es solo conversar sobre esto, donde nosotras vemos un valor y una riqueza importante en este proyecto, o por lo menos en lo que estamos buscando en este proyecto, es que no es solo conversar, es encontrarse. Cuando vos perteneces a espacios donde por lo general sos minoría o sos la única persona negra o la única persona afro, encontrarse en un espacio donde la mayoría de personas, aunque no importa si somos 10, si somos 5, si son, ¿verdad?, propiciar un espacio en que el objetivo sea que todos seamos, ¿verdad?, personas que vivimos esta experiencia de la negritud, pues es un gran regalo, ¿verdad? A nivel vital, a nivel orgánico, a nivel celular, ¿verdad? Es tener también un espejo donde mirarse, es tener un par, ¿verdad? Creo que hay algo importante también de señalar, que tal vez no te lo contaba al inicio, y es que Lucía y yo también tenemos la particularidad de ser mujeres que crecimos, o sea, ser mujeres negras que crecimos en familias y en contextos blanco, mestizo, ¿verdad? Como dependiendo cómo queramos nombrarlos, pero digamos, no en contextos afro, ¿verdad? Entonces también este proyecto, por supuesto, va a estar atravesado por esa impronta, ¿verdad? Por eso la necesidad del encuentro, y es interesante porque las personas que principalmente han atendido al espacio, que ahorita imagino vamos a hablar un poco más de eso, son personas que viven esa misma realidad, ¿verdad? Y la necesidad y viven esa realidad, y por lo tanto la necesidad de tener estos encuentros afrocentrados, estos espacios seguros, ¿verdad? En los cuales expresarse y comprenderse, ¿verdad? Y esta palabra es bien importante, son espacios seguros. Como bien decís, es como encontrarse con gente que tiene el mismo piso, digamos, y no tenés como que explicar mucho. Es igual, sí, ¿verdad? Es como a veces una con la familia o con las amistades, que una ya nada más vuelve a ver un poquito y ya todo el mundo entendió, ¿verdad? Es esta sensación, pero con algo más profundo, que tiene que ver con la identidad, con las raíces, que tiene que ver con la humanidad compartida, ¿verdad? Con esto tan humano que se vive y que a veces no se puede explicar, aun cuando yo pueda ser muy sensible, ¿verdad? Pero son importantes estos espacios, y por eso en otros programas hemos hablado de la importancia de los círculos de hombres, de la importancia de los círculos de las mujeres, de la importancia de que las infancias puedan estar en entornos seguros con otros infantes y que puedan aprender, ¿verdad? Es que es así. Vamos a hablar en el próximo bloque de qué es lo que pasa en estos diálogos y en estos encuentros que están desarrollando en este proyecto que se llama Conversaciones Pendientes. Vamos a hacer una pausa para escuchar el relato de la semana y ya casi volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Quisiera que me cuides. Claudia Massín.
Quisiera que me cuides como se cuida a aquellas personas enfermas que ignoran la grave naturaleza de su mal. Suavemente, sin ningún gesto rotundo de amor que las alarme, les revele de repente la verdad. Venga, venga, conversemos. Y de vuelta en Saber Vivir, esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y de nuestro número en cabina, el 2283-5279. Conversamos sobre el proyecto Conversaciones Pendientes, diálogos y encuentros en torno a las experiencias sensibles de la negritud, y para eso nos ha acompañado Aisha Morales. En el bloque pasado hablábamos de cuáles son los hilos y la inspiración y lo que motivó de algunas bases importantes que tenemos que tener en consideración para poder escuchar, entender y poder viajar por este proyecto. Pero ahora queremos escuchar cómo fue la experiencia de generar estos espacios. Tal vez si nos comparten algunos detalles de lo que no se ve, pero se hace en el proyecto y cómo se desarrolla. Ok, bueno, primero quizás también es muy importante entender que es un proyecto que todavía se sigue desarrollando, ¿verdad? Nosotras lo que acabamos de realizar es una residencia en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en el MAC, la semana pasada. Y en esta residencia en particular lo que queríamos poner a prueba, ¿verdad? Como dentro de la configuración del proyecto era específicamente el espacio del encuentro y de la conversación, ¿verdad? Porque después de esto, este proyecto después se va a ir como convirtiendo quizás en algo un poco más visual, más plástico, ¿verdad? O sea, como va a ir teniendo como otra configuración. Pero en esta residencia, específicamente en el MAC, ¿verdad? Lo que realizamos fueron 3 espacios de encuentro, en realidad, perdón, fueron 4 espacios de encuentro. Trabajamos hicimos un espacio de mujeres, hubo un espacio que ya era más general, tuvimos un encuentro más íntimo con la poeta y activista Shirley Campbell, y también recibimos a un grupo de una universidad de Trinidad y Tobago, y una estudiante de una universidad de Trinidad y Tobago y otra de Nueva York, también mujeres afro. Parece muy sencillo, ¿verdad? Decir, bueno, ya vamos a organizar, vamos a generar un espacio para encontrarnos y conversar, pero en realidad fue un trabajo bastante cansado, bastante agotador, pero bueno, que concluimos con muchísima satisfacción, ¿verdad? Fue un trabajo de mucha gestión, de buscar, de encontrar. Creo que también, si tengo que ser honesta, tendría que decir que fuimos pretenciosas un poco, ¿verdad? Queríamos generar el encuentro de artistas afrocostarricenses, algo que no se dio en su totalidad. Sí nos reunimos entre artistas, pero no estuvimos todas y todos. Somos muchos más de los que estuvimos y muchas más de las que estuvimos ahí. Pero creo que eso fue al mismo tiempo un regalo, porque lo que pudimos hacer, ya que no fueron tantas personas, fue como profundizar un poco en la intimidad de la conversación, ¿verdad? Y eso fue muy hermoso. Lo que primero y lo que fue más importante para nosotras fue disponer de un espacio que nos permitiera generar una conversación desde un lugar, desde un lugar relajado, desde un lugar donde nos sintiéramos como en confianza, ¿verdad? O sea, como que fue mucho trabajar en el espacio, ¿verdad? En cómo construir eso. Y Lucía y yo trabajamos mucho en nuestras casas, ¿verdad? Lucía vive en Limón, yo vivo acá en San José,
cuando nos encontramos pues es en la sala de ella o en la sala mía, ¿verdad? Entonces esta vez fue casi que ver cómo trasladamos ese espacio que nos permite estar cómodas, ¿verdad? No estar sentadas rígidas en una silla, ¿verdad? O sea, mucho del trabajo que realizamos fue preguntarnos, ¿verdad? Cómo, porque somos artistas escénicas y el espacio es fundamental para el trabajo que hacemos, fue, bueno, como este espacio, aunque ya no estamos actuando, ya no estamos bailando, sabemos que el espacio cuenta, el espacio dice. Entonces fue configurar principalmente un espacio que pudiese recibir a las personas que decidieron participar de manera relajada, de manera, digamos, segura y cálida, ¿no? ¿Verdad? Y eso fue como, eso parece que uno no hace nada, pero hay que hacer mucho porque es trabajar desde lo sutil. Nosotras como artistas escénicas sabemos que las experiencias no solo son mediadas por las personas que forman parte, sino también cómo el espacio influye en eso. Entonces creo que esta vez fue mucho como concentrarnos en el trabajo espacial y en organizar, ¿verdad? Como algunas herramientas que nos permitieran ingresar a estos espacios de encuentro. Sí, y entonces como también utilizamos algunas de las herramientas, ¿verdad? Que por lo general forman parte del trabajo que hacemos como artistas escénicas. Es esto que nosotras estamos haciendo a nivel artístico a veces se puede ver como un poco extraño, distante, ¿verdad? Porque es un planteamiento estético relacional en el que ya nosotras nos quitamos del escenario, ¿verdad? Un poco desplazamos el foco de nosotras como artistas y nos centramos en el producir experiencias de relación, ¿verdad? Que es algo que ya hace el arte y el arte escénico lo ha hecho siempre. O sea, nosotros proponemos coreografías, obras de teatro, etcétera, y convocamos a personas, ¿verdad? Para venir y generar un espacio de convivio, de encuentro, ¿verdad? Esta vez estamos haciendo algo que se traslada un poco del espacio de la representación para centrarse en la producción de vínculos. Y eso, bueno, pues es algo que estamos también realizando consciente y concretamente por primera vez. Entonces, ¿verdad? Ha sido como un gran aprendizaje porque lo más hermoso es que cuando te movilizas como artista para trabajar en el vínculo, ¿verdad? Y pones el foco de atención en la gente, ¿verdad? En las personas. Y ahí se dan como regalos muy hermosos que tal vez nunca antes habíamos recibido desde la escena propiamente actuando o bailando, ¿verdad? Bueno, ahí lanzas una enorme pregunta y además un enorme tema que es que de igual manera el arte se podría, no, la pregunta sería si el arte se puede preguntar antes que el foco sea quién es el foco, el vínculo, aun cuando las personas estén siendo el foco. ¿Verdad? Pero esto es una pregunta del arte mucho más grande y mucho más de otra naturaleza, pero es una hermosa pregunta que la dejamos ahí para pensársela cada quien digamos, en su ser y en su espacio. Ya tendremos otros programas, ojalá que hablemos de esto. Pero hablemos de la responsabilidad también del arte, ¿verdad? Y esto es otra discusión enorme, es una discusión, es igual a la discusión hermosa, que no creo que tenga una única respuesta de si tengo que juzgar la obra por lo que el autor o autora de esa obra, la que sea, escrita, puesta en escena, poesía, coreografía, hace. Es decir, sí, podemos quitar al autor de ahí, pero ¿cuál es la responsabilidad también que tenemos en ese sentido, en la construcción de narrativas, en la reproducción de estas narrativas también? Yo creo que pues tenemos muchísima responsabilidad porque
generamos representaciones, ¿verdad? Y esas representaciones son discursos que se van ¿verdad? Se van manteniendo y se van expandiendo de alguna manera. Entonces, yo sí creo que hay una gran responsabilidad que tenemos las personas artistas en comprender las narrativas, ¿verdad?, que generamos y entender que eso que hacemos desde el arte también termina afectando a los seres humanos en su cotidiano. Una cosa importante que tal vez no hemos comentado para esta primera experiencia de Conversaciones Pendientes, nosotras justamente decidimos convocar a personas artistas. Y eso fue toda una gran discusión, ¿verdad? Porque sabemos que este espacio no es un espacio que requiera solo de personas artistas, por supuesto, ¿verdad? O sea, solo ser conversado, o sea, no es como que la experiencia de la negritud tiene sentido solo ser conversada entre personas artistas. Pero como nosotras estuvimos trabajando en un museo, justamente nos pareció importante convocar a estas personas para interpelar o conversar justamente sobre la responsabilidad que tenemos en la construcción de nuevas narrativas y de estar constantemente chequeando cómo se ha ido trasladando, movilizando también esta experiencia de ser personas afro, de ser personas negras, ¿verdad? Y de entender cuáles son los discursos que nos interesan para representarnos y entendernos hoy como seres humanos, ¿verdad? Hay una cuestión como que la negritud se vincula mucho, es una historia que se vincula mucho como con temas vinculados, no sé, por ejemplo, a la esclavitud, ¿verdad? Y es como, bueno, seguir revisando, por supuesto, eso forma parte y atraviesa nuestras historias personales, pero también qué está sucediendo hoy, ¿verdad? Cómo nos narramos hoy, cómo nos sentimos hoy, quiénes somos hoy y quiénes queremos ser, porque si no siempre vamos a estar ancladas y anclados, digamos, como a una sola experiencia, ser una persona afrodescendiente, ¿verdad? Y que en realidad es, ¿verdad? El ser una persona afrodescendiente o ser una persona negra es una experiencia, ¿verdad? Muy amplia y que ya también, ¿verdad? Venimos con una historia que no solamente se puede anclar como a las experiencias de esclavización que se dieron en algún momento de la historia, ¿verdad? O a estas prácticas exclusivas como del racismo. Entonces yo sí creo que es como muy importante entender esas narrativas y lo que nosotras en este momento también estamos entendiendo como artistas que deciden responsabilizarse de esas narrativas en este momento, que también es claro, es importante decir que no es una responsabilidad que hemos tenido siempre, ¿verdad? Pero en este momento nos estamos viendo llamadas a mirar esa responsabilidad que tenemos. Y es como entender también que desde los planteamientos que hacemos, desde el arte, digamos, tenemos una capacidad de incidir en la configuración de las identidades, de la autoestima, de la autopercepción de las personas que viven también estas experiencias al igual que nosotras, ¿verdad? Entonces, un poco la pregunta en la que estamos en este momento es cómo hacemos un trabajo que tenga sentido a lo interno también y que sea para nosotros y para nosotras, ¿verdad? Y para el desarrollo nuestro y no con el deseo de generar un arte excluyente, pero sí una propuesta que le hable a esa comunidad de la que somos parte, ¿verdad? Y de la que muchas veces cuando uno forma parte de los medios artísticos de este país, es muy fácil caer en la construcción de discursos que más bien son para explicarnos ante otros, ¿verdad? ¿verdad? Porque quienes tienen más acceso también a las producciones artísticas muchas veces no son las personas que viven también esta experiencia de ser personas afrodescendientes o ser personas negras, ¿verdad? Entonces es, ¿verdad? Como que nosotras
estamos viendo la necesidad de generar estas nuevas narrativas y de cambiar de foco de atención, ¿verdad? O sea, cambiar un poco de expectación y por supuesto creemos que en el camino, pues muchas personas que no se identifican como personas afrodescendientes, ¿verdad? O personas negras, pues pueden también tener un montón de insumos de reflexión sobre experiencia, ¿verdad? Pero no sé, en este momento nosotras estamos identificando la necesidad como de generar un diálogo más a lo interno, un poco para propiciar un crecimiento personal que nos parece importante, porque hay conversaciones y hay cuestiones que creemos que a lo interno se han dejado un poco de lado, ¿verdad? Por atender otros espacios, por buscar espacios, ¿verdad? Por todo lo que implica ser una persona afro, que es básicamente, ¿verdad? Estar en un estado constante de resistencia y de búsqueda de transformación de las condiciones básicas. Qué importante esto que estás señalando, Aisha, porque esta cuestión de que el arte que muchas veces vemos es un arte en donde nos explican. Pero también me pregunto si, digamos, cuál no se explica, digamos, cuál no está intentando explicarse a sí mismo para poder meterse a empujones. Pero por supuesto, o sea, eso bajo ninguna, no se puede dejar de lado esto, que es que, claro, tiene otro componente el hecho de que le pongas otra pata, otra mancha al tigre, digamos, ¿verdad? Entonces, mujer afro, diversa, mujer afro, de lo que sea, mujer, mestiza, lo que sea, ¿verdad? O sea, es cuando vamos añadiendo, es la interseccionalidad, ¿no? Cuando Claro. vamos añadiendo cosas que una de repente está, y esto pasa, digamos, estás cansada como de estarte explicando delante de, y al contrario, necesitas espacios donde puedas simplemente ser, pero cuando hablamos del ser, eso ya es el viaje, digamos, humano de decir, bueno, y cómo se es en este mundo, ¿verdad? En medio de... es realmente una pregunta espectacular la que nos dejas. Nos has dejado dos preguntas espectaculares, más otro montón de cosas que nos podemos llevar. Hablemos de esos aprendizajes como persona, pero también como profesional. ¿Qué echaste? Ahora dijiste, bueno, fuimos muy pretenciosas en pretender el encuentro, pero bueno, pensé, si no hubieran sido pretenciosas, de repente, ¿verdad? No llega ni medio. Entonces, Sí. bueno, ¿cuál ha sido esos aprendizajes? Los tuyos, por supuesto, pero los que has conversado también con Lucía. Bueno, quiero decirte que nosotras desmontamos ayer esto, ¿verdad? Entonces, todavía estamos digiriendo todo, ¿verdad? Porque también a lo largo de la semana, mientras... Perdona, lo que pudieron conversar en el baño. Ajá, sí, lo que conversábamos ahí. Sí, porque era como, ¿verdad? En medio de una semana como de tanto trabajo, pues resultaba como difícil ir, asimilando y sistematizando la experiencia, ¿verdad? Como con claridad, pero sí, por supuesto, se hablaron varias cosas. Yo te podría decir que los mayores aprendizajes en este momento que yo podría capitalizar de alguna manera son mis aprendizajes personales, por supuesto, como ser humano. Es que es un trabajo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Y es, digamos, lo que a mí me sucedió atravesando estos espacios de conversación, fue muy potente en relación también como al cómo me entiendo y me comprendo hoy como una mujer negra que decide como hacer un llamado a una situación de, ¿verdad? Un estado de comunidad, ¿verdad? Y que ese estado haya sido como atendido, ¿verdad? Y era lo que te hablaba antes, ¿verdad? Hay una sensación como de empoderamiento importante, ¿verdad? Hay una sensación de
sentirse acompañada. Estos espacios, en realidad, nosotras teníamos como un montón de ideas y cosas que había que, ¿verdad? Queríamos hacer ejercicios y poco a poco, eso es otro aprendizaje, lo que fuimos entendiendo era que en realidad había que hacer menos. Menos es más. Menos es más, bueno, eso siempre nos está enseñando el arte escénico, siempre, menos es más, pero uno es terca. Porque uno quiere controlar, por supuesto, ¿verdad? Y más como artista, que está acostumbrada a ensayar por año, ¿verdad? Yo ensayo un año, un espectáculo, ¿verdad? Para que la mano, ¿verdad? Haga así cuando tiene que ser y el texto salga, ¿verdad? Y aquí fue como aprender, o sea, como entender que en realidad era menos. Y así hasta llegar casi a la última conversación y era nada más disponer del espacio porque esto es una necesidad, porque nosotros estamos, ¿verdad? Como apuntando hacia una necesidad y las conversaciones que se dieron fluyeron muchísimo, ¿verdad? Mucha gente no tenía ni siquiera, ¿verdad? No había tantísima claridad, digamos, no hubo tanta información de lo que se iba a hacer, es que ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, como eso fue también un gran aprendizaje, ¿verdad? Como el de, en realidad estos espacios solo requieren de una disposición, de disponerlos, ¿verdad? De formalizarlos de cierta manera para que las personas podamos ingresar. Perdón, Aisha, de disponerlos y de disponernos, ¿verdad? Y de disponernos también, y de disponernos. Pero lo que identificamos era que había mucha necesidad y mucha gente nos está todavía diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué solo artistas? ¿Qué es esto? Si yo también necesito, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy lindo, ¿verdad? Como eso ha sido un regalo, ¿verdad? Saber que la gente requiere de estos espacios. Nosotras nos estamos metiendo con algo que también sabemos que es sensible, ¿verdad? Y es complicado y nos hemos hecho muchas preguntas en relación a si y que somos artistas escénicas, nosotras no somos psicólogas, ¿verdad? Pero la realidad es que no todas las personas podemos pagar de un tratamiento psicológico, ¿verdad? Entonces nosotras estamos apelando a que la colectividad puede contener también y el valor de esa colectividad, ¿verdad? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en su pirámide de salud, pone a la comunidad como la base. Exacto. Entonces, bueno, eso ha sido muy lindo también, como poder entender que la colectividad, eso es un gran regalo, era una apuesta, no sabíamos, ¿verdad? Y era como, bueno, vamos a ver, y es como, no, sí, la colectividad puede contenerse, porque no estamos hablando entre extraños, o sea, porque sabemos, bueno, tal vez somos extraños, personas que no nos conocemos, pero la experiencia que nos conecta no es extraña, claro, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, como que ahí esos aprendizajes son los que te puedo verbalizar en este momento, pero yo sé que quedaron muchas cosas más que ahí tendremos que conversar, Lucía y yo, perdón, estoy moviendo la mesa, conversar sobre todo eso que pasó, que fue un montón y que me encantaría poder como puntualizártelo, pero es que esto no es algo que yo estoy haciendo de manera distante. Esto es algo que a mí me atraviesa el cuerpo como persona también. Entonces yo estoy todavía como diciendo, ¿qué acabo de hacer? ¿Verdad? ¿Qué acabo de hacer? Nos quedan 30, 60 segundos. Aisha, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos de la conversación? Con que nos quedáramos de la importancia más allá de nuestro proyecto. Creo que me gustaría dejar este mensaje a las personas afro, a las personas negras que habitamos este país, de la necesidad de encontrarnos, de la necesidad de producir espacios de diálogo, de poder apalabrar nuestras experiencias y encontrarnos y construir comunidad siempre. Principalmente hablo también de personas tal vez que crecimos en la GAM, donde es más, donde esas comunidades está como más distanciada, ¿verdad? En Limón tenemos una posibilidad de concentración que genera que, ¿verdad? Hace que la experiencia en comunidad tal vez sea un poco distinta. Y sí, me quedo tal vez con eso y con
con el deseo y la necesidad de que reconozcamos que también la experiencia de la negritud, la experiencia de ser personas negras, personas afro en este país es una experiencia muy particular de cada una y de cada uno, o sea que no todas las personas negras somos iguales, no todas estamos, ¿verdad? Somos seres que sentimos, ¿verdad? Y que vivimos también una construcción de vida y de identidad mucho a partir como de esto que determina nuestras relaciones y muchas veces se vincula con nuestro color de piel. Aisha, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y por supuesto también recordar a Vania Solano y el Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en vivo o de manera diferida. Agradecemos también a Cristian Salas, a Sebastián Torres, a Giselle Mora y a Rubén Fernández, quienes nos acompañan en controles técnicos, en la transmisión live y en todos los detalles de diseño y salida en redes sociales. Quédese ahora con la programación de la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana. Que tengan lindo día. Para saber vivir, hay que vivir el momento. Respetar. Aprender a disfrutarnos a nosotras mismas. Conocer e involucrarnos con nuestro entorno. Seguir aprendiendo. Esto fue Saber Vivir. Para usted poder vivir hay que